Profe, vos sabés que estuve de paseo por Yapeyú, estoy queriendo conocer un poquito más acerca de quién fue Don José. ¿Qué me podés contar vos de quién fue Don José? Y sabés a quién me estoy refiriendo, Por, ¿no es cierto? por supuesto, Roberto, sí, estamos hablando de don José Francisco, de San Martín y Matorras de El Ser. Ese es el nombre ¿El completo. ser también? Del Ser, Ah, el del apellido ser. de la mamá. O sea, Ajá. José Francisco de San Martín y Matorras sería su apellido completo. Ah, hace unos días anduve por Yapeyú y ahí tengo una Exacto, foto y estuve investigando a ver, pero ¿quién exacto. mejor que vos que me cuente directamente, que nos cuente quién fue Don José? Bueno, don José San Martín, bueno, nuestro héroe máximo, ¿verdad? Acá de nuestra patria. Yo podría hasta aventurar de decir uno de los más grandes de América. En realidad es un hombre que ya no se puede decir de San Martín que no sepamos, digamos, ¿no? Que los libros ya no hayan dicho o que no se haya estudiado de él, ¿verdad? Es un verdadero héroe, digamos. Más allá de un héroe, ya es un paradigma. Paradigma sería un ejemplo a seguir. San Martín no solo es admirado en América, sino por ejemplo en Europa. En cada capital de Europa, hasta en Rusia, hay una estatua de San Martín. De nuestro De San nuestro Martín, San sí. Martín, exactamente, de nuestro padre de la patria. Y hay países como Perú, yo te puedo asegurar que estuve ahí, que es considerado inclusive más que acá, porque en Perú es, digamos, el creador de prácticamente de la República del Perú. De Perú fue el protector, digamos, él liberó Perú y le hizo hasta la bandera a Perú. Por ejemplo, la bandera que está de estos colores fue creada por San Martín. Creó la Sí, Orden del Sol ahí, por ejemplo, para digamos, para gente que hiciera algo sobre, digamos, en pos de la independencia, digamos, ¿verdad? yo soy fan de películas. He visto, por ejemplo, en El Santo de la Espada, cuando él entra en Perú, entra con un, no sé si serán datos reales que se sacaron de la historia, pero entra justamente con un uniforme blanco y Exactamente. creo que después, a partir de ahí, sacan ellos la bandera, la gente, Exactamente. En realidad los peruanos. él entró en Lima de noche. Te Ujú. cuento como se cuenta mucho, Sí, pero muchos lo atribuyen a su humildad, pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas de la época de San Martín. Eran épocas muy turbulentas en la política, ¿verdad? Había muchos bandos en pugna. Fíjate que San Martín, en pos de la libertad de América, fue en contra del gobierno de Argentina en esa época, del directorio, por ejemplo. Viste que bueno, en nuestro encuentro anterior estuvimos hablando de la independencia. Bueno, que Pueyrredón le ayudó mucho, pero en contra de los intereses de Buenos Aires. Buenos Aires, por ejemplo, siempre le pidió que él utilizara ese ejército que preparaba en Mendoza para que bajara a Buenos Aires a ayudarle, por ejemplo, a someterle a las provincias. ¿Viste? Fíjate, y San Martín iba a ir en contra de iba a ir en su... contra de su plan, digamos, no Exacto, solo de su plan, sino que él tenía otro ideal. Él por eso está la famosa frase que dice: mi sable nunca desenvainaré, digamos, en contra de un en hermano, contra de sí. uno de mis hermanos, digamos, de mis compatriotas, Compatriota. claro. Todos sus granaderos, sus soldados oficiales, porque él creó, si vamos a hablar en digamos, la vida real, él crea el ejército argentino. Si vos te vas más atrás, es el verdadero ejército profesional. Acá nunca hubo escuela de oficiales. Eran todas milicias Eran nomás. milicias nomás. Y los pocos oficiales que había o eran extranjeros, algunos franceses, otros, y él trajo mucho con él. Vino Miller, un general Miller, por ejemplo, que peleó con él en la península. Yo te voy a decir una cosa acá, Roberto. Este hombre, así que tiene tanto para hablar de él, no nos alcanzaría. Él hablaba perfectamente el francés, el inglés, aprendió, fue autodidacta, porque él en realidad no recibió durante su vida mucha instrucción. O sea, no, pero él tenía un baúl imagínate que con su biblioteca personal se hizo la biblioteca del Perú. Ajá. Él donó todos sus libros antes de retirarse, ¿verdad? En 1800, antes de 23, digamos, pedir una licencia, justo también, él se va en los momentos donde está más arriba. Imagínate, siendo protector del Perú, ¿verdad? Le deja un señor Tagle, ¿verdad?
el cargo, que era un hombre de Perú ahí, digamos, y él se va pidiendo como por su salud un descanso y en realidad baja a Mendoza, vuelve a desandar todo el transcurso a los Andes, le busca a su hija, su mujer ya había fallecido, María de los Remedios de Escalada, pero bueno, y va a Europa y nunca más regresa a su patria. Él nos deja, ¿verdad?, en 1823. Profe, ¿y hasta qué edad más o menos él está acá en Yapeyú? Hasta los 6 años. Ah, 6 años. 6 años, ¿verdad? Él, mejor dicho, hasta los 5 años, porque después el viaje, bueno, él llega a Sevilla, no, a la ciudad de Cádiz, cuando llegando a San Martín, a la ciudad de Cádiz, él tiene 6 añitos, digamos, 6 años. Yo te voy a contar por qué todos eran militares, o sea, militares. En esa época, bueno, siempre en la historia hay que volar en el tiempo. Las familias era bien visto, digamos, los españoles, los hijos tenían, los que son varones, tenían 2 profesiones para hacer que eran dignos, o ser sacerdotes o ser militares. O sea, fíjate, y las mujeres, o casarse, el padre lograba que se case con un buen matrimonio, con una dote, digamos, o entrar en un convento y ser monja. Así que te digo que no le quedaba muchas opciones. O sea, para el español, te cuento, ¿no? Eso por tradición, ser comerciante, esas cosas que para los ingleses es tan común, digamos, ¿verdad? Para ellos no estaba bien visto que una familia tenga, aunque por ejemplo, que se dedica al comercio, a la venta, eso veían como algo de menor, digamos, de gente más baja, digamos. Entonces, don Juan de San Martín, que cuidaba lo mejor, pretendía él dentro de su sueldo, porque este hombre quedó sin empleo, luego don Juan de San Martín, el padre de él, regresa a España y tratan de que lo nombren en otro destino, ¿verdad? Viaja a Madrid con sus hijos, ahí va a San Martín también y ahí entra en el convento, muchos dicen que entra en el seminario de nobles, logra que él entra, donde se estudiaban, por ejemplo, los hijos del rey, un lugar que era caro. Claro. Logró con su ingreso que él recibiera educación. Algunos dicen que él nunca estudió en eso, sino simplemente, bueno, va a Madrid, la capital, y lo destinan, él hace cartas y todo, para recuperar un cargo mayor de teniente coronel, digamos, y retirarse con eso. Pero yo te digo, él comienza su carrera militar prácticamente siendo un niño, a los 10 años ya entra en el regimiento de Murcia. Sus 2 hermanos, bueno, Murcia, te digo, no, voy a ir a Murcia y Málaga, que tienen que ver, digamos, bueno, los nombres, los regimientos en España tienen nombres de sus lugares de origen. Por ejemplo, su hermano más grande, Tadeo, Manuel Tadeo, con el que él después no tuvo más contacto con sus hermanos, por ejemplo, con su hermana, con su hermano con el que más tenía era con Rufino, por ahí, que era su hermano que había nacido en Yapeyú. Pero sus otros hermanos también tuvieron acciones destacadas en España. Hizo la campaña al Rosellón, el hermano. ¿Los hermanos no vienen acá al virreinato? No. Y él inclusive un día cuenta, yo creo que era cierto, contó Lazábal, uno de sus oficiales, que era su ayudante, General Lazábal, cuando era oficial en Mendoza, me acuerdo, le recibe una carta de su hermano. Le dice, acá le manda, y entonces José Francisco mira la carta y su hermano era Manuel Tadeo. Y le dice, de Manuel el Matucho, porque él le decía Matucho, digamos, y dice que no voy a leer. Que agarró el rompió y tiró, no me enteré, o sea, y era de su hermano que podía tener, le había enviado una carta a su hermano porque él quedó en España, digamos, y ellos llegaron a un cargo también coronel y eso, hicieron una campaña. Su hermano Rufino llegó hasta Manila, en Filipinas, hasta acá. Bueno, él, te digo un poco, para volver a San Martín, ya entra a su vida militar. En esa época se empezaba muy joven para ser oficial de aprendiz. Viste, en los barcos, por ejemplo, los ingleses le llamaban mocosos a los oficiales, empezaban con 10, 12 años. Y se veían en batalla. Bueno, lo mismo pasaba en España. Él ya estuvo predestinado a ser militar. Ese hombre, cuando viene acá a América, ya combatió aproximadamente 30 batallas terrestres y 4 batallas navales. Él estuvo de amplia experiencia. Él a los 15 años él ya tenía un cargo de oficial al mando de tropas ya en el norte de África. Él estuvo
15 años manejando. 15 años, manejando soldados más grandes que él. Y él empieza en la infantería, no en la caballería, como todos creen. Él era soldado de fusil, él era pequeño. Hay una acción famosa en un castillo de Orán, en el norte de África, posesión española, ¿verdad? Donde atacaban los moros en esa época. Habían puesto una mina en un castillo, o minaron para poder. Y él se ofreció voluntario a ir a desactivar eso, y lo hizo, ante la admiración de su, digamos, de su. O sea, de San Martín hay escritores que dicen se puede decir de todo menos que no era un hombre muy valiente. Él era un hombre de mucho coraje, digamos. Ahí me das pies, profe, hablar de valentía. Batalla de San Lorenzo, cuando yo fui adolescente, estudio historia argentina, veo cuando él llega, lo primero que hace es crear ya me hablaste también de los granaderos, crea el regimiento de granaderos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con San Lorenzo? Bueno, San Martín al llegar, lo primero, que al leer esa hoja de servicio que él tenía, impresionante, que ellos no. Increíble, porque yo creo que hasta que algunos dicen que le agrandaron un poco su currículum para. Él no hablaba, él estaba al lado de Alvear, digamos, y Alvear hablaba por él. Alvear era como sería un político hoy, digamos, tenía mucho más. Él viene de Londres con ese, pero en realidad es verdad todo lo que cuenta ese currículum que trajo era así. Él estuvo en Bailén, imagínate que le acompañó toda su vida la medalla original, porque después se hicieron réplicas con los cañones de los franceses. Él recibió de manos digamos, en ese momento de la Junta, la medalla que es dos sables con un águila invertida, dice Bailén 1808. Él recibe eso y su jineta de teniente coronel de caballería de su mismo jefe, el mariscal Copinet, en su tienda de campaña. Después de la batalla, por su valentía, digamos, ante los franceses. Él tiene una batalla muy similar que cuenta en este libro, La Logia de Cádiz, ¿verdad? La historia novelada, pero bueno, está en la historia de los libros reales también de historia, que se llama Arconilla. Él es el héroe de Arconilla, le conocimos. Es una batalla muy similar a la de San Lorenzo, donde le salva la vida un señor que desconocido en la historia, se llama Juan de Dios. Y acá lo salva un correntino, justamente un correntino, Juan Bautista Cabral, que no era sargento, en realidad era granadero, ¿verdad? Y luego fue ascendido post-mortem, aparentemente. Hay algo que por ahí me cuesta entender. Yo me imagino que a la mayoría de la gente por ahí le cuesta entender, pero ¿por qué siendo él el jefe, siendo él el capitán, él obviamente cuando nos salva coronel, le reconocieron su cargo? Ah, perfecto. Imagínate, un coronel en persona, el jefe del regimiento. Claro, va directamente, él, hoy lo dirían los chicos, los adolescentes, va encarando al enemigo. Bueno, te cuento, él cuando llega, el triunvirato al tener le comisiona formar un regimiento acá, que no había, o sea, estaba el de Patricio, de infantería, y uno de caballería modelo con las mejores técnicas en esa época, y bueno, le encomienda esta figura importante que llegan los criollos, buscan los cuarteles, que es Retiro en Buenos Aires, donde está ahora todavía el regimiento, y llaman lo más refinado por ahí, digamos, también de todos lados empieza a formar su regimiento, digamos, granadero, y él mismo da las clases, inculca todos sus conocimientos militares en sus oficiales, crea un cuerpo de oficiales que va a ser la base de los oficiales luego de acá de Argentina, de la futura República Argentina. Ahí está Lavalle, Paz, la Madrid, sus dos cuñados también, los dos hermanos Escalada. Tenían tanta admiración por su cuñado, digamos, y él le piden con él, él se casa con Remedio de Escalada, tenía 14 años ya, él tenía 34 cuando se casaron, algo que a nosotros nos parece hoy algo como era muy normal en esa época, y encima los de Escalada eran gente de mucho dinero en Buenos Aires, algo que le permitió a San Martín. Bueno, esa presentación ahí en esa tertulia, en la Casa de la Escalada se hacían esas tertulias,
bailes, digamos, al atardecer, donde la gente elegida por la familia, ahí le... Pero yo creo que realmente, bueno, Alvear le presenta al papá de Remedio, este famoso militar, era un hombre imponente al verle. En esa época hay que tener en cuenta que son todos pequeños, digamos, para nuestra estatura hoy normal. ¡Presente! No, te digo, él tenía 1,80 m porque hubo gente que lo conoció personalmente, obviamente, todas las de su época, pero que dejaron testimonio. Por ejemplo, Sarmiento lo visitó en Boulogne-sur-Mer en su vejez y él decía que conservaba en su mirada todavía, digamos, vos te ponías serio ante esa figura. Él tuvo una discusión con él. Alberdi también lo conoció en su retiro. O sea, él ya era famoso en su época, ¿no? O sea, cuando él se retira, todos querían ir a verle, era como un referente. A conocerle, como Perón, digamos, del siglo XX. Que al el exilio todos querían ver a ver qué opinaba él sobre la política de América. Le comisionan a formar el ejército. Luego, al año en 1802, ¿no? Se pone acá, y forma 2 escuadrones, a modelo de los mejores que eran en esa época, que eran los granaderos de Napoleón, que eran una fuerza de élite en esa época, sería, de caballería, que era de un ataque relámpago, ¿verdad? Él mismo formó parte de algo así en España, ¿no? Él luchó contra los, digamos, dragones franceses, ¿verdad? Contra la caballería francesa, le venció en muchas ocasiones. En la Cornilla ganó él, el Juan de Dios lo salva también, y luego lo salvó, digamos. Luego los franceses hacían desmán en España. Bueno, pero volviendo a San Lorenzo, que es lo que te interesa, uno de esos escuadrones, el primer escuadrón con 120 granaderos elegidos por él, van hasta Santa Fe porque una escuadrilla venía asolando las costas de lo que hoy el Río de la Plata, sale del puerto de Montevideo y asolaban, digamos, los poblados. Entonces, como el triunvirato le comisiona a él como para... si él ya estaba preparado para eso. Aparte tenían dudas, yo te digo, siempre cuando él estaba visto como que no sabían si para quién participaba San Martín. Si era un espía inglés, si era un espía español, si realmente, entonces él, para demostrar su valía, él fue al frente, digamos. Nadie suponía que iba a participar en la batalla, pero bueno, ellos cubrieron la distancia, ellos siguieron por tierra, algo impresionante lo que hizo, porque fue cambiando postas en caballo y todo. Se encontró con un inglés que deja testimonio, que es Parry Robertson, que se encuentra en el camino con este hombre que era un comerciante inglés y tenía otros intereses políticos. Ya era conocido, se encuentra con San Martín y él lo acompaña al convento de San Lorenzo. Y en el convento de Santa Fe, donde hoy es a la vera del río, digamos, él se entera ya un día antes que en ese lugar van a desembarcar, porque ya el convento de San Lorenzo ya fue unos 2 días antes, ya desembarcaron a tratar de... ¿Qué hacían los españoles, digamos, en las costas? Y llevar ganado, como el fuerte estaba sitiado, por lo que como asaltar... Exactamente. Desembarcaban venían con barcos, armas, con los cañones, los cañoncitos, digamos, desembarcaban. Y hay otro dato muy importante, vos sabés que al hombre que comandaba esa fuerza, él le conoció personalmente en España. Luego de la batalla, que se comieron algo, se tomaron algo de esa bala, él mismo dice que fue el que lo hirió acá en la mejilla, porque San Martín después llevó toda su vida. Cuando él cae del caballo lo trataron de matar, pero bueno, me estoy salteando un poco, digamos. Te digo que, bueno, él sigue por tierra y dice, bueno, mañana al despuntar el alba van a desembarcar acá. Entonces él forma 2 alas, digamos, vamos a hacer una cara de caballería. Se cambian su uniforme porque vinieron todos disfrazados también, ¿eh? Por el camino iban de paisanos, no venían todos de granaderos. No, ellos, porque podían los espías en ese momento, ellos vinieron de paisanos, vino con un poncho, un sombrero aludo, digamos, en esa época, todo. Esta gente a caballo eligió lo mejor de su vestimiento en ese momento. Él dice que hay una parte que decía eran gente de mucha valentía. Entre eso están, cuando él forma el regimiento de granaderos, manda a pedir al gobernador de acá que mande
200 hombres de mi zona. Él tenía conciencia de que él había nacido en este lugar. Tierra de valientes. Te digo, tierra, corajudo. sí, gente de que sabían manejar bien el caballo y eso. Y él tenía conciencia. Yo te comento, él no se sentía correntino, porque a eso te van a decir muchos que eso es verdad. Él nació dentro del virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? En ese momento Claro. las misiones Corrientes tendría que incluir todo lo que es Misiones hoy, Paraguay, ¿verdad? Era todo virreinato del Río de la Plata. Brasil no, había misiones de la compañía. Bueno, y lo que ellos hacían, el señor San Martín, el papá de él, era contener el avance portugués. Eran como una primera línea de defensa para el virreinato, esas misiones. Tenían su propio ejército formado por guaraníes. Bueno, él le manda a pedir y de entre eso va Cabral. Cabral, el hijo de un esclavo, sería lo que hoy sería un sambo. Sambo sería el hijo de un mulato con un aborigen. Ajá. Si vos le ves a Cabral hoy en día, es un hombre de piel oscura, moreno, pero tirando de raza, ya prácticamente negra. Y se lo representa con una argolla acá. Él en el regimiento porque es normal en esa época, se hacían poner de por vida una argolla en la oreja. Sería un anillo, digamos, acá. ¿Sabes por qué se hacía eso? Para identificar los desertores luego. Por eso no te podías sacar. Si vos te fugabas, digamos, era para identificar. Y bueno, Cabral era un mocetón, un hombre joven de acá de Corrientes. Vos sabés que Cabral pidió pasar él se entrenó en el cuerpo de granadero con todas las técnicas. Facundo Quiroga, famoso tigre de los llanos riojanos, Sí. también era oficial. Bullard, que luego va a ir de corsario por el mundo con el barco en la Argentina, fue el que tomó la bandera en San Lorenzo de los españoles. Era francés y era oficial. Lavalle es sargento mayor. El primer sargento mayor del regimiento es Alvear. Fíjate, era el jefe y sargento mayor sería lo que hoy sería como un subcomandante. Y Alvear también quería estar ahí. Claro. Y todas las tardes lo veían a San Martín dando instrucciones. Y las chicas, digamos, vamos a ponerla así, entre esos remedios iban y miraban, acompañaban a su chaperón como estos hombres para El entrenamiento, de los granaderos. granaderos. Ellos tenían una disciplina, hoy se puede mirar en los libros lo que es el libro de honor para ser granadero. Era una cosa que era tajante, digamos así, cómo instruyó, no solo en el uso de las armas, el sable él mismo le hacía practicar, él mismo daba lances porque eran lanceros con sables de caballería, pero él las instrucciones las daba personalmente y era difícil ganarle a este hombre con la espada, digamos, con su sable corvo, porque ese sable él lo compró en Londres. De segunda mano, era un hombre sencillo, pero era lo que se usaba los oficiales ingleses que tienen la forma morisca, digamos, de los árabes. ¿Verdad? Él lo compra en una casa de empeño, le gustó, que es el famoso corvo, que hoy todo lo quisieron comprar muchas personas, entre eso Honoré de Balzac. Un día hay una anécdota, él era amigo de un banquero famoso en España que se llamaba Manuel Aguado, un amigo personal de él. Ese banquero sería lo que hoy es un Bill Gates. Y era su amigo personal y le invita a una cena para que lleve su sable, le dice. Honoré de Balzac, un famoso. ¿Por qué? Le dice, yo voy. Era de noche, ya yo no salgo de noche, le decía a Manuel Aguado. Bueno, y él era, comieron todo, y Honoré le dijo, ¿trajo lo que le pedí? Sí, traje, él me miró así, él era un coleccionista, vivía en un castillo, digamos, le quiso comprar, que él ponga el precio, lo que él fuera, él le pagaba. No, yo le traje a mostrarle, dijo, está en venta, ¿sabes? Ya le trajo, y hasta el final le trató de comprar el sable y terminó la velada, quería ir a dormir, y cuando yo me retiro a mi casa, una noche muy fría, digamos. Y bueno, no le vendió, sin embargo a Rosa le mandó de regalo el sable. Fíjate vos lo que es, porque él entendió que él defendió ante el bloqueo anglo-francés, en la vuelta obligado. Él recibe las noticias allá y le dice, yo mismo iría en persona, pero yo soy una persona muy mayor, ¿sabes? Para ir a pelear, pero con ustedes. Entonces le mando algo muy preciado para mí, que es el corvo, una compañía. Imagínate que es una reliquia, tener en tu mano el sable de San Martín, sería como, no sé, hoy tocar, la camiseta que ganó el mundial, digamos,
¿verdad? Maradona, una cosa es que te regalen, ¿no? Y bueno, ese sable se encuentra, se perdió, luego fue recuperado, ahora está en el, se suele llevar a San Lorenzo, cuando doy la fecha, digamos, de conmemoración. Ese 3 de febrero, ¿verdad? El barco de España que viene a cargo de un teniente de navío Zavala, que era creo de Extremadura, España, no sé qué cosa, un hombre que lo conocía, no sé qué batalla en España, a San Martín, viene con, bueno, desembarca con 250 infantes, o sea, y 2 cañones en la barranca. En realidad San Lorenzo se llama el Campo de la Gloria. Hay un trayecto como de 200 metros, ¿verdad? 2 cuadras hasta el convento. Lo conozco personalmente, se me va a impresionar. Cuando era chico me llamaba la atención. Y hay una barranca muy pronunciada y el río está abajo, digamos, ahí para el barco, que viene en el bote, ¿verdad? Y empiezan a desembarcar. Cuando San Martín de esa noche le hace una vigilia a los granaderos, se cambia y forma 2 alas y explica su estrategia. Él ya lo venía observando sin que nadie encendiera ni siquiera un cigarrillo para fumar ni una luz. Se comió toda una oscuridad y los monjes fueron escondidos, digamos, para que no sufran. Claro, para la gente que estaba en el barco que no se den cuenta. No se den cuenta absolutamente, porque fue el factor sorpresa era fundamental. Él forma 2 alas. En una él, el ala izquierda, va a formar con 60 granaderos, lo va a dirigir personalmente él, y la ala derecha está a cargo del capitán Bermúdez, que es un hombre de Uruguay, el capitán Bermúdez, que luego en esa batalla va a perder una pierna en un cañonazo. Un día después va a morir amputado, digamos, se le amputa la pierna. Es un hombre de mucho valor. Bueno, el plan de él era que salieran por una diferencia de 5 minutos, digamos, cada uno. Él iba a hacer una primer carga, iba a dar de frente, de lleno, antes que formen cuadro, porque los infantes se defienden de la caballería formando un cuadro, ¿verdad? Pero vos tenés que estar ante una carga. Imponente, te asusta. Cuando se da la primera carga, Bermúdez tenía que llegar a dar el segundo golpe, es como un boxeo, un golpe y el segundo golpe lo tenía que desarmar totalmente. Bermúdez se tardó en eso. En vez de 5 se tardó 10 minutos y se echó la culpa en San Martín en esa primer carga. Bueno, se hace el alma, desembarcan y como dice la marcha de San Lorenzo, ¿verdad? La famosa marcha que luego asoma, que inclusive los ingleses la tocan en el Palacio de Westminster, de Buckingham, digamos, cuando la reina pidió permiso de una marcha militar hasta los alemanes. Dice que algunos creen que tocaron cuando entraron en Francia. Es una marcha militar muy bien lograda, digamos. Bueno, él están avanzando con su bandera y todo hacia el convento, se encuentran con esta impresionante carga de caballería al estilo europeo, hombres con el uniforme completo. Y San Martín antes de la batalla le dice: acá no vamos a usar ninguna escopeta ni nada de fusil, va a ser a sable y lanza, quiero ver el valor de ustedes. Acá no se va a disparar, va a ser una carga en todas formas. Eso es te comento que ahí te tiembla un poco la rodilla, digamos, cuando vas a hacer eso. Se le daba con un chifle, le llaman esto, un trago de aguardiente a cada uno antes de la batalla. Bueno, entonces se larga la carga de caballería, esa es la famosa carga que representa el. Y en esa primer carga, no se sabe, digamos, bueno, los españoles se ven sorprendidos ante esto. El uniforme de los granaderos de esa época en realidad no está hecho, era una armadura. O sea, todos creen que el granadero de hoy, esa pechera en realidad tenía una doble capa, ¿verdad? Estaba hecha para protegerle. Las botas eran pasando la rodilla para proteger de los golpes también. O sea, ¿me entendés? Claro, todo sí. Tiene el motor era duro, digamos.
esa borla que vos ves que queda acá era para proteger el costado del granadero cuando peleaba con el sable. Todo eso tenía su porqué, también en las charreteras, todo eso. Era impresionante. Bueno, él se larga con los 60 primero a hacer frente, antes que pudieran armar, pero Zabal era un hombre muy experimentado también. O sea, Español es un hombre de oficio, eso formar enseguida el cuadro, pero recibió tal impacto, digamos, bueno, en esa carga recibe aparentemente algunos hablan de que fue un tiro de fusil, otros hablan de un cañonazo. El caballo de San Martín cae muerto y rueda con él, y él queda aplastado, su caballo totalmente muerto, ya en el medio del fragor de la batalla, porque enseguida es rodeado por muy cerca del primer impacto ya de esos 60, y Bermúdez se tardó en llegar con sus otros 60. Llega, pero en ese momento se entabla ya bueno, y ahí lo tratan de ultimar, y dice, acá está el jefe de esto. San Martín desde el piso dice que se defiende, bueno, ahí descabalga Cabral, y cuando dos españoles, pero esto está todo documentado, porque muchos dicen, esto es invento, que esto, bueno. Mira, yo te digo una historia, hay que ir en parte de la batalla de él y de lo que contó Paris Robertson, que estaba mirando desde Paris Robertson era inglés. O sea que esto no, la historia está todo investigado, no es cuento ni por el más héroe, o sea, es tal cual te cuentan las cosas. Porque hay testigos de la batalla, que son civiles que pudieron ver desde el convento lo que ocurrió ahí. Bueno, Cabral dice, al ver a su jefe ahí, trata de levantar el caballo, digamos, de moverlo, de sacarlo a San Martín. En ese trastabillar se rompe la clavícula de esa batalla. Porque la clavícula no se entiende, o sea, él que sale herido de eso, con una magulladura, fue un golpe tremendo. Apuro, y él iba al frente de sus. Nunca tuvo un caballo blanco como lo hace Pérez, es esa famosa. El caballo blanco. No, lo más probable que él usara siempre un caballo alazán o tordillo, digamos, un caballo no de pelaje oscuro, no es como lo hacen ver, eso es muy retratista de esa época. Napoleón también lo hacen con un caballo así saltando, muy rampante, o sea, eso era muy. Él lo anda cruzando una mula. Nunca va a cruzar. Los caballos de guerra eran muy caros en esa época, se llevaba a tiro así para únicamente la batalla. Él llevó 20.000 mulas y 170 caballos de guerra, ¿no? Claro. O sea, todo se cruzaba en la mula, es una mezcla, digamos, entre un caballo y un burro, ¿no? Es más apto para subir. Bueno, en esa carga él cae y Cabral recibe 2 bayonetazos en la espalda, cubriéndole a. Y hay otro granadero que es Montano, digamos, de San Luis, que con su lanza lo ultima a otro, que son los dos que le protegieron, y San Martín sale de esa situación. En ese momento llega Bermúdez y acá. Y ahí es totalmente desbandado. Zavala no puede hacer nada y empiezan a huir desesperadamente a correr barranca abajo. Mira, hay un hecho tan importante, hay un oficial que se llama Díaz Vélez, tal fue el ímpetu que llevaba la carga que pasó en limpio el barranco. Dice que era impresionante ver, acá lo cuenta Jorge Fernández Díaz, ver caballo y hombre volando así, parece en un instante. Pasó de largo y cayó en la playa sobre los botes, se destrozó todo, que quedó prisionero en el barco español. Díaz Vélez quedó herido, no lo mataron, pero quedó tan mal herido, murió de una de las bajas. Pero pasó de largo con el caballo del ímpetu que llevaba. Imagínate vos, bueno, por supuesto que ese choque impresionante, caballo y todo eso, desmembró eso. Victoria total. San Martín dice que inclusive cuenta que se enojó, dijo, déjenme, suéltenme, vayan a morir. Le dijo Solano. Vayan a morir, o sea, era una carga muerta. O sea, la batalla en esa época no es que cuentan, no, ellos miraban desde lejos, así, no, o sea, San Martín era un hombre, no hay nada que demostrar de San Martín. O sea, San Martín tiene medallas, tiene heridas en su cuerpo. O sea, poner en duda la valentía de San Martín es de una persona ignorante totalmente. Y él en esa batalla tenía que demostrar que era patriota. Ganar la batalla, hacer su parte de la batalla. Luego, ¿sabes cuánto duró la batalla de San Lorenzo? ¿Cuánto pensaba que duró?
No sé, una hora. 15 minutos. 15 minutos de reloj aproximadamente. 15 minutos duró. Vos decís 15 minutos lo que hablamos. Sí. 15 minutos duró la batalla de San Lorenzo, la famosa carga de caballos. En 15 minutos fue disuelto. Impresionante el resultado que le está dando. 15 minutos duró la batalla de San Lorenzo. En 15 minutos él ganó. Bouchard se hizo con la bandera. Era marino, pero pasó a ser, después luego volvió a ser marino, otra vez le ayudó, por ejemplo, con la flota inglesa en Chile, Bouchard, ¿verdad? No me estoy acordando, Amadeo Bouchard sería, tomó la bandera española, y bueno, en esa, bueno, eso al rato son atendidos las batallas no son como ahora que se removó en la película, había una honorabilidad, o sea, dejaron que los españoles se retiren, luego al rato se atienden los heridos en el convento, se habilitó unos lugares que ya estaban preparados porque ella tenía en cuenta la baja, pensó que eran mucho más que las que iban a ver, visitarlos al rato. Cabral no muere en el momento, María del Rato, sobre él digamos que tenía manchada la pechera de su uniforme con la sangre que él recibió. Y esa frase que él dice, que muchos ponen en duda, dice, vos qué vas a decir, muero contento, hemos batido al enemigo, y bueno, tienen que ir a la carta de San Martín, que está en el archivo de la Nación, y poner en duda lo que dijo el general San Martín, si es cierto o no. Él puso eso. Nadie inventó. Y si alguien te dice que no es cierto, ahí está la carta de San Martín, donde él bajo la famosa higuera, que ahora tiene un mes, él dijo, siendo 3 de febrero, eso se hacía al par. En el mismo momento, con el capa herido y todo, se puso ahí a escribir. Y él dijo la frase. Bueno, ese es nuestro querido padre de la patria, que dijo una vez, digamos, él en una frase dijo, si la patria está en peligro, todo es lícito hacer, menos dejarla perecer. Lo que es el legado del general San Martín, que es nuestro padre, digamos, de la patria, no solo nuestra, de varios países americanos también, ¿verdad? Y era un hombre que hoy es digno de admiración. Hay, en todo aspecto es nuestro héroe, digamos, nuestro paradigma, nuestro padre. Digamos que si tenemos un padre de la patria es San Martín. Yo te voy a decir una cosa acá, Roberto. Este hombre, así que tiene tanto para hablar de él, no nos alcanzaría.